Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. La audiencia preparatoria de juicio del caso Vocales sí podrá instalarse este miércoles, pues la recusación contra el juez Walter Macías no ha sido admitida a trámite todavía. Con ello podría no cumplirse la pretensión de la vocal Maribel Barreno, que buscaba sacar al juez Macías del caso. Será el quinto intento por instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, procesados por presunto tráfico de influencias. La procesada Maribel Barreno ha intentado apartar al juez Walter Macías del caso a través de una segunda recusación, y sus motivos los ha expuesto ampliamente a través de entrevistas. Está prejuiciado para mí. Desde mi punto de vista, su fuero interno ya no es el adecuado para... ¿Cómo sabe? Porque él lo ha expresado públicamente. No obstante, su pedido no ha sido todavía admitido a trámite por el juez Felipe Córdoba, quien en su respuesta asegura que Barreno no ha identificado las causales de excusa en las cuales habría incurrido el juzgador, que su pedido es indeterminado e impertinente y que la demanda presentada por la doctora Maribel Barreno no es clara. De esta manera, y hasta que se aclare este pedido, Macías no pierde competencia en el caso. En suma, la audiencia de este miércoles debería instalarse sin más postergaciones. Barreno está en medio de la polémica por ser parte de los vocales que junto a jueces de Pichincha se reunieron en privado en junio del 2022, con el propósito supuestamente de influir en los jueces para favorecer a Guadalupe Llori en su intento por aferrarse a la presidencia del Legislativo. ¿Usted escuchó lo que decía el señor Morillo y lo que decían las otras personas? Yo escuché parte de los diálogos porque... ¿Pero usted no estaba ahí? Sí, estaba yo presente, pero yo con mi presencia no avalizo ninguna circunstancia. Pero si usted escuchó lo que decían, ¿por qué no lo denunció, doctora? Yo no puedo responder por terceros. ¿Pero yo por qué tengo no que denunció? responder lo que si yo hubiese hecho un juicio de valor en ese momento hubiese denunciado. Es también la vocal que con su presencia avaló la polémica destitución que se ejecutó en contra del juez Walter Macías con 2 de 5 votos. Uno de ellos incluso en aparente estado de embriaguez. La hacen en el momento cada uno. Pero Barreno no le ve conflicto casi a nada, ni hablar de excusas. De hecho, mi voto no se contabiliza para las decisiones que se tomaron. Considero que mi actuación ha sido coherente, ética y transparente. Por lo tanto, mis intervenciones constan en las grabaciones. Es parte de un consejo de la Judicatura al que le llueven los escándalos y aún así ha emprendido en un concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Elegirán a quienes eventualmente asuman sus causas. Y nuevamente, Maribel Barreno no le ve problema. Otra vez, ético y moral, excusarse del concurso. Es que nosotros no lo estamos eligiendo. Yo no lo considero desde ese punto de vista porque yo no puedo limitar mis atribuciones y competencias. Lo cierto es que en pocas horas debería instalarse la audiencia preparatoria de juicio en el llamado caso Vocales. El objetivo de los vocales está claro: dilatar el caso a cualquier costo. Las máximas autoridades de justicia del país le esquivan con éxito a la justicia que dicen representar. Y los 110 postulantes a Contralor deberán rendir el examen de méritos y oposición este sábado 30 de septiembre. Así lo aprobó la Comisión Ciudadana de Selección en la reunión que mantuvieron esta tarde. Con 6 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra, la Comisión Ciudadana de Selección del nuevo Contralor General del Estado decidió convocar a los 103 postulantes a ese cargo a rendir la prueba de méritos y oposición este sábado 30 de septiembre, evaluación que estaba pendiente tras la suspensión del concurso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana. He estado participando en estos procesos de mecanismos de participación ciudadana durante 10 años y no nos van a amedrentar. Cumplimos lo que dice la Constitución. Resolvieron además otorgarles a los concursantes un día, contado desde la notificación, para que puedan pedir la recalificación a la fase de méritos, la que se cumplía al momento que una acción de protección detuvo este proceso. Con ello están ya solo pendientes 2 fases, la de oposición y la recalificación de la prueba. Y ya calculan el tiempo en el que el país podría tener un nuevo contralor. Tomamos la prueba el día sábado y de ahí esperamos que no haya ninguna acciones jurisdiccionales. Se tiene entendido que en unos 15 días
podríamos tener un nombre. En medio del debate, los vocales de esta comisión, que estaban presentes y aquellos que estaban vía virtual, rechazaron los señalamientos de los que han sido objeto en los últimos días por la paralización del concurso para seleccionar al nuevo Contralor. Acusaciones, como dijo el comisionado Lenin Uquillas, de personas no dignas, ya que se escudan en correos falsos, en números de telefónicos falsos. Hablaron incluso de reformas legales. Un proyecto de ley con reformas específicas que blinden a los concursos que en adelante tenga que realizar este Consejo de Participación Ciudadana. El examen se tomará a las 10 de la mañana de este sábado en el Coliseo del Colegio Benalcázar en el norte de Quito. El banco de 2.000 preguntas que fue elaborado con anticipación por académicos permanece bajo custodia policial y será publicado 48 horas antes de que se tome la evaluación. Que dar paso a la veeduría no significa que se vayan a revisar las decisiones del transitorio o que no se ha puesto en duda el nombramiento de la fiscal general. Son argumentos que presentaron los consejeros de Participación Ciudadana de mayoría que retrocedieron en su discurso de revisar lo que en su momento calificaron como aberraciones del Trujillato. Un Allen Berbera en extremo prudente con sus palabras fue el que apareció en escena este lunes. Con su venia, señor presidente, jueces y juezas. Repetía que todo se trataba de un malentendido, que le tocó cumplir la orden de un juez y que si eso es lo único que se hizo, no veía cuál era el problema. Entonces el presidente de la Corte Constitucional le preguntaba: ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con el fallo que él ha dictado? En esta línea, jamás nuestra postura particular, individual, subjetiva, puede estar por encima de una decisión colectiva o la intención colectiva institucional. Ismael Quintana, constitucionalista, dice que Vera tiró la piedra y al filo de una posible destitución escondió la mano. Usted tiene una sentencia de primer nivel y usted tiene un dictamen del máximo organismo de justicia y de interpretación constitucional. Usted tenía que acatar el dictamen de la Corte Constitucional. Pero lo hecho está. Se dio paso a una veeduría ciudadana para revisar las decisiones del Consejo Transitorio. Decisiones blindadas precisamente por este organismo, ante el que Vera y sus compañeros de la Liga Azul tuvieron que explicarse. Y decían que dar paso a su conformación no es sinónimo de que se iba a revisar nombramientos. ¿Cuál fue el argumento de Allen Berbera? Que si el trabajo de tesis no era original y su título no era válido, ella nunca pudo haber sido fiscal y por lo tanto todos los procesos, ¿no? Y fíjese usted qué procesos. Evidentemente uno de esos, el de su ex cliente, el expresidente Correa, quedarían sin valor jurídico. En la audiencia, el juez de Montecristi, que dispuso la creación de esta veeduría tras aceptar una acción de protección, decía que su decisión sí fue apelada por el Consejo de Participación Ciudadana, pero después de un par de preguntas terminó admitiendo que esa apelación llegó tarde. Y después presentaron ellos, me parece, una apelación, pero ya parece que había sido fuera del término. Poder seguir articulando con la demás institución. El juez Bani Molina regresará a arresto domiciliario luego que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dictara error inexcusable contra 3 jueces de Manabí que aceptaron el habeas corpus del magistrado el pasado 18 de julio. Con error inexcusable, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, sentenció a 3 jueces del Tribunal de la Sala Penal de la Corte de Manabí. Gina Mora, Carmita Macías y José Ayora fueron los magistrados sancionados, luego de que el pasado 18 de julio aceptaran la solicitud de habeas corpus y levantaran el arresto domiciliario del ex juez de garantías penales de Puerto Viejo, Bani Molina, quien el pasado 25 de mayo fue hallado culpable y sentenciado a 1 año de cárcel por el delito de usurpación y simulación de funciones, causa que enfrenta luego de haber concedido habeas corpus a condenados por la justicia como Daniel Salcedo y Jorge Glass. Según el documento emitido por la Corte, se detalla que con esta decisión el ex juez Molina deberá volver a arresto domiciliario para garantizar su comparecencia al juicio por prevaricato, que se sigue en su contra por haber resuelto una causa de garantías jurisdiccionales sin tener la competencia y a su vez emitir 3 órdenes de excarcelación después de haber sido llamado a juicio. Ahora, la Corte Nacional espera que la Judicatura aplique la sanción por error inexcusable contra los 3 jueces involucrados.
debate presidencial para la segunda vuelta será el domingo y el CNE sorteó ya el puesto y el orden de participación de los candidatos. Además, confirmaron las reglas que enseguida nos las explica María Gracia Acosta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este domingo será el debate presidencial en segunda vuelta y la metodología ya está clara. Se sorteó el orden de participación y en 2 horas los candidatos deben responder 4 ejes temáticos. Una vez que la moderadora lea la primera pregunta, el candidato que inicia tiene 2 minutos para responder. Después, el otro candidato realizará una réplica en 25 segundos. El candidato que inició tendrá 1 minuto para responder la réplica y el contendiente podrá realizar una contrarréplica en 25 segundos. Nuevamente, el candidato que inició el eje temático tendrá 1 minuto para responderle. Y así continuará el debate con el mismo sistema para los 2 candidatos en todos los ejes. Veamos, según el sorteo, cómo quedó el orden de ubicación y participación. El Comité de Debates y el CNE sortearon en presencia de delegados la ubicación y el orden de participación de los candidatos, Daniel Noboa y Luisa González. Los debates electorales son una oportunidad para que todos los ecuatorianos puedan analizar el discurso de sus candidatos, sus posturas. Se cumpla el objetivo del mismo, que es un voto razonado, un voto informado. Así el notario fue quien en el sorteo manual sacó la pelota, que definió que Daniel Noboa se sentará a la derecha de la moderadora. Correcto, es certificado igualmente por el notario. Además, Daniel Noboa será quien empiece su intervención al comenzar los ejes 1 de economía y 3 de temas sociales. Por su parte, Luisa González comenzará los ejes 2 de seguridad y 4 de temas políticos. De esta manera también se definieron ya los tiempos de intervención y respuesta a las preguntas que el comité entregará a la moderadora 2 horas antes. Hemos recibido la participación ciudadana de una manera increíble. Tenemos cientos de preguntas que nos han hecho llegar. El debate presidencial de segunda vuelta iniciará en cadena nacional a las 19 horas este domingo y tendrá una duración de 2 horas dividido en 4 bloques. Cada candidato puede asistir acompañado por 3 personas que deben acreditarse 96 horas antes. En caso que el candidato no utilice el tiempo para responder las preguntas, réplicas o contrarréplicas, que según el comité pondrá énfasis en cómo se hará, más que en lo que se hará, la moderadora podrá interrumpir sin descontar del tiempo y enrumbar nuevamente las respuestas. En el 4º eje temático, la réplica, contrarréplica o pregunta complementaria estará a cargo de la moderadora y no entre ellos. Aquí me despido, ustedes continúan con más. En 578 kits electorales enviará este martes el CNE para la repetición de las elecciones y la segunda vuelta en el exterior. La distribución se tiene que realizar mediante los consulados en 54 países. Antes de que los paquetes que contienen los documentos electorales sean sellados, deben pasar por un riguroso control. De eso se encargaron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Con canes y dispositivos electrónicos fueron revisados cada uno de los 578 kits que el CNE enviará este martes a las jurisdicciones del exterior, donde esta segunda vuelta el voto será presencial. Tanto papeletas como los documentos electorales, y en este momento tenemos ya para las 635 juntas receptoras del voto que tenemos en el exterior. Luego tendremos ya el embalaje de cada uno de los paquetes electorales para posteriormente incluir ya los sellos diplomáticos de la Cancillería. Esta es la empresa integradora de los kits. Aquí se arma cada paquete y de aquí serán llevados hasta el aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, donde el courier contratado por el Consejo Electoral hará el envío a 54 países, donde hay algo más de 409.000 ecuatorianos migrantes. La empresa que transporta los paquetes tiene un calendario aproximadamente de 8 a 12 días. Esto significa que para entre el 8, máximo 10 de octubre estarán ya en las oficinas consulares de todo el exterior. Hoy a partir de las 5 de la tarde estarán saliendo ya los vehículos, el convoy que sale llevando los paquetes electorales para que sean enviados. Hay que recordar que esta vez el Consejo Electoral envía también papeletas para asambleístas nacionales y del exterior, a más de la papeleta de binomio presidencial. Esto tras el fallido voto telemático. Bien, mañana 7:30 de la noche por Teleamazonas, la final de la US Open Cup en Estados Unidos. Roberto Machado está con nosotros para esta previa en la que tenemos Robert, Messi, Arroyo,
Campana, Busquets, Jordi Alba, y me quedo corto, ¿no? Sí, realmente que es un equipazo. Un abrazo, Milton. Televidentes en el país, buenas noches. Y mañana Lionel Messi podría conseguir el segundo título con el Inter de Miami en un lapso muy corto, y será la oportunidad para ver a Leo Campana, Dixon Arroyo, jugadores ecuatorianos que incluso en el radar de Félix Sánchez Vaz están precisamente para la convocatoria del próximo combo eliminatorio. Todo listo, expectativa no solo en los Estados Unidos, en el mundo entero, y este partido usted lo verá en vivo y en directo aquí en la cancha de Teleamazonas. Este miércoles se disputará la gran final de la edición 108 de la US Open Cup entre Inter Miami y Dynamo Houston en el estadio DRV Pink de Fort Lauderdale, con capacidad para 21,000 espectadores. Inter Miami buscará el segundo título de su historia tras la consagración en la Leagues Cup de esta temporada. Es la primera vez que logra llegar hasta la instancia decisiva en el torneo más antiguo de Estados Unidos, y de la mano de los tricolores Leonardo Campana y Dixon Arroyo, quienes serían parte de la alineación titular. La presencia del argentino Lionel Messi y la del español Jordi Alba está en duda. Ambos jugadores presentaron fatiga muscular en los últimos encuentros, por lo que el cuerpo técnico esperará hasta el último momento. Vamos a esperar hasta mañana. Jordi difícil, pero a Leo vamos a esperar hasta mañana. Hasta último momento esperaremos a ver la definición que tomamos. Por su parte, Houston Dynamo irá por su segundo título en la US Open Cup. La primera la alcanzó en 2018 después de vencer a Philadelphia Union en la final. El equipo de Texas contará con su principal figura, el mexicano Héctor Herrera. Es un jugador diferente, es de otro nivel, ha tenido una influencia muy grande desde su llegada. Si tengo un plan, déjame preguntarle a los 5,000 entrenadores que lo intentaron antes y no pudieron. Pero intentaremos no darle espacio, limitarlo. Y no olvidemos que además de Messi, el Inter tiene otros buenos jugadores de los cuales también debemos cuidarnos. Dynamo llega a la final luego de derrotar en semifinales 3-1 al Real Salt Lake, mientras que el Inter Miami empató en semifinales 3-3 al Fútbol Club Cincinnati. El partido se definió en penales, donde el Inter fue más efectivo. La gran final iniciará a partir de las 19:30 este miércoles, y usted podrá disfrutarlo en vivo en la cancha de Teleamazonas. Antonella Iglesias, Deporte Total. Lionel Messi, considerado el mejor de todos los tiempos, coleccionista de títulos, tiene 44 títulos en su carrera, es el jugador que más títulos ha ganado, ¿no? Recientemente con el Inter de Miami, tiene 44 títulos y, como decíamos, va por el segundo en el fútbol norteamericano. Además tiene Lionel Messi 35 títulos con el Barcelona. De aquellos también ganó 10 Champions, 4 Champions, 10 ligas, entre otras, 3 títulos con el Paris Saint-Germain y 1 con el Inter de Miami. Realmente que este hombre es coleccionista de títulos. Y con la selección argentina tiene 5 títulos, de aquellos un mundial, el de Qatar, una Copa América, una finalísima, un oro olímpico y un mundial sub-20. Ese es Lionel Messi, que juega mañana aquí en la cancha de Teleamazonas, 19:30, y vamos a tener la oportunidad también de ver a Leo Campana y Dixon Arroyo. Más adelante en los deportes tenemos más información, pero es tiempo de seguir en 24 horas. Vamos contigo, Dianita. 24 horas. Es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Seguimos, amigos. El BIES invierte en bonos del Estado para financiar al gobierno, su principal deudor. La vocal del directorio del IES advierte que de continuar con estas operaciones, sumado a la deuda de arrastre, se estaría descapitalizando al fondo del IES. Este noticiero solicitó una entrevista con el ministro de Finanzas para conocer sobre los pagos de la millonaria deuda. La cartera de Estado manifestó que en las próximas horas se pronunciará al respecto.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sigue invirtiendo en bonos del Estado a pesar de su iliquidez. Y lo más paradójico es que esta forma de financiamiento que realiza la entidad a través de su banco, es decir, del BIES, se lo hace a su mayor deudor, el gobierno. María de los Ángeles Rodríguez, vocal del directorio del IES, afirma que esta es una de las alertas que han encendido. Pero en este momento el problema, como digo, es la falta de aportes al IES y por lo tanto el IES no puede hacer inversión. Pero ¿por qué el gobierno, que dijo haber ordenado las finanzas públicas, necesita que el BIES compre bonos y lo financie? O lo que es peor aún, buscar por medio de decreto que ya no se paguen los intereses por deudas atrasadas. Como sabemos, el gobierno siempre está necesitado de liquidez en la caja fiscal. El peligro es que se desinvierta de la reserva que tiene el fondo de pensiones. El descapitalizar el fondo va precisamente en contra de la solvencia del fondo. A esto Rodríguez advierte que el gobierno nuevamente se ha atrasado en el pago del 40% para la cancelación de pensiones, acumulando así una deuda que llega a los 1.250 millones de dólares en este año. Lo que estamos pidiendo que al menos se pague es las contribuciones del año 2023. No estamos hablando todavía de la deuda de años anteriores, estamos hablando específicamente de la situación de liquidez actual. Así también, como deuda de este gobierno saliente, quedan los más de 2.100 millones de dólares que tenían que ser entregados hasta agosto de este año y que, a pesar de estar presupuestados para la cancelación de pensiones a los jubilados, tan solo se transfirió 344 millones. Cambiamos de tema. En el expediente fiscal del asesinato al candidato presidencial Fernando Villavicencio, existe información fundamental para que la Fiscalía vincule a más personas en el proceso. Así lo afirmó el abogado de los policías que lo custodiaban aquel día. Aquí tenemos que investigar, en este caso, ya la estructura criminal que lo mandó a matar a Fernando Villavicencio. Y eso es lo que han hecho los servidores policiales el día de hoy, establecer y dar a conocer algunos elementos de convicción a la Fiscalía General del Estado, qué hicieron durante su permanencia en calidad de seguridad y qué trámite dieron a sus diferentes requerimientos ya a la superioridad. Tomará tiempo, pero vamos a llegar. Lo que tenemos ahora son los materiales y las versiones que se están receptando todavía son ampliaciones, entonces vamos a tener un poco más de paciencia porque esto es una carrera de resistencia además. Cerca de 2 toneladas de cocaína fueron incautadas por las autoridades de España. La droga estaba oculta en contenedores de frutas que habían llegado en barco desde el Ecuador. La policía manifiesta que se anuló la principal vía de ingreso de este alcaloide al país europeo, la cual era utilizada por parte del conocido cartel de los Balcanes. Se detuvo a un presunto miembro de este grupo con formación militar y altos conocimientos operativos. El cartel de los Balcanes es una organización narcodelictiva que controla el negocio de la venta de cocaína en Europa. Y los casos de extorsión han incrementado en un 85% este 2023. Cooperativas de buses, locales comerciales e incluso colegios han sido blancos de los delincuentes. Guayas es una de las provincias donde se registra la mayor parte de estos casos. Una 120. Hoy fue el caso de este bus urbano en Guayaquil que fue incendiado en Bastión Popular luego de que los representantes de la cooperativa no pagaran la vacuna solicitada por los extorsionadores. El rubro requerido ascendía a los $5.000. Este hecho se registró a las 5 de la mañana de este martes cuando 5 sujetos se suben a la unidad. Proceden a robar las pertenencias de los usuarios, sometieron al conductor, lanzaron botellas llenas de combustible y prendieron fuego. Estamos trabajando con una incertidumbre. Y no sé, pues ya ahorita cómo hago con tantas deudas que uno tiene este vehículo. Y se conoce que hace 10 días los vacunadores arribaron hasta este punto, la estación de la línea de buses 120. Dejaron panfletos con amenazas, procedieron a robar las pertenencias de los conductores e inclusive dispararon a varios buses que se encontraban en este lugar. Y aquí otro caso. Estos son los panfletos que extorsionadores se dejaron a la propietaria de un local de venta de pollos en el Guasmo Sur de Guayaquil. Las imágenes en donde sujetos armados ingresaron al lugar en represalia quedaron grabadas. La propietaria del local asegura que denunció esta extorsión meses atrás, pero que hubo trabas.
Fui aquí a la Valdivia. Ya. De ahí me dijeron que en 8 a 10 días vaya a la 9 de octubre. Fui y dice no ha llegado su denuncia. ¿Cuánto le están pidiendo? $10,000 que dice ahí. Y es así como las extorsiones aumentan en el país. Según la policía, en 2022 hubo 3.188 casos registrados a nivel nacional y en lo que va del 2023, la cifra asciende a 5.930 casos. Los tentáculos de la extorsión también llegan hasta los colegios de Guayaquil y Durán. Autoridades de centros de estudio han denunciado que son amenazados por bandas delincuenciales que piden dinero a cambio de protección. Este domingo, la información electoral más completa está en Teleamazonas. 24 horas a las 6 de la tarde. Y luego, el debate presidencial. El cara a cara de los candidatos para la segunda vuelta. Y después, el análisis en hora 25. Este domingo, Teleamazonas es la mejor opción rumbo a las elecciones. Desde las 6 de la tarde.